Señores, sean todos bienvenidos a Relatos de Fe. En una entrega más. Estamos aquí nuevamente. Les cuento que en el programa pasado, si no lo habías visto, te invito a que lo veas. Yo dije que íbamos a tener un careo, pero aquí no soy yo la que sé. Aquí sabe Dios y el Espíritu Santo y le tengo una historia. Así que siéntese, abróchese los cinturones, que hay un buen contenido esta noche. Les cuento que días pasados, unas amigas, profeta, adoradora, estaban en la casa y se metió una gloria del Espíritu Santo y empezamos a orar todos. Y Dios, el Espíritu Santo, le dijo al señor José que habían 5 mujeres orando en una casa y que él tenía que ir a interceder en lo que estaba pasando en mi casa. Él caminaba sin saber para dónde iba, solo guiado por el Espíritu Santo. Llegó hasta mi casa. Nosotras realmente nos sorprendimos con lo que hace el Espíritu Santo. No hay nada difícil para él, pero no nos estábamos esperando que el Espíritu Santo iba a mandar una persona a que intercediera en medio de la oración y de ese fuego que estaba pasando en ese momento. Y le doy la bienvenida al señor José, que está aquí con nosotros. Y Candy, buenas noches, por decirlo así. En el mover del Espíritu, nosotros tenemos una dimensión espiritual. Así es. Y seguimos lo espiritual. Y para eso estamos, para transformar, restaurar, cooperar con todo lo que sea la edificación espiritual, primero de las personas, los individuos y los líderes espirituales. Estamos precisamente para eso. Amén. Para ir en ayuda de los ángeles que están en nuestro alrededor y hacer al unísono una sola voz. El fortalecimiento espiritual de las personas, los grupos, las iglesias y las comunidades de fe, de alabanza y adoración. Bueno, inmediatamente yo quiero que pase dando su nombre completo, quién es, háblenos de usted. Nada, yo soy una humilde persona que vengo de una humilde familia. Mi nombre personal es José Mercedes Carrasco, evangelista y profeta por la gracia de Dios. Amén. Ya que el Señor me ha conferido esa gracia, sin jactancia, sin vanagloria, pero el Señor me ha concedido esa gracia. Dando rodillas, las cosas de Dios se consiguen dando rodillas. Amén, muy importante ese dato que todos lo sabemos, pero muy pocos lo hacemos. Es muy fácil decirlo, pero asumir esa responsabilidad de orar y dedicarle ese tiempo al Señor, muy pocas personas lo hacen. Yo inmediatamente voy a pasar a preguntarle de dónde es y cómo llegó al Señor. Fíjate, yo soy de una humilde ciudad que se llama Dajabón, colocado en el extremo noroeste de República Dominicana. Sí, lo conozco, soy de esa área. Y para que tú veas, y vengo de una familia muy humilde, los Carrasco de Dajabón, una familia con sus características óptimas, con sus esquinas no labradas y también con parte de la idiosincrasia, de la parte idolátrica que tiene la mayoría de la familia de la República Dominicana. Bueno, ese punto yo le iba a tocar, que está muy cerca de Haití, que si no visitó usted en algún momento Haití o si viene de esa cultura de buscar la brujería, por decirlo de alguna manera. Fíjate, no le llamemos brujería, porque en el sincretismo religioso, todo lo que se va del lado oculto y es obra del enemigo, hay que llamarlo idolatría a todas luces. En sentido general, dice En el usted. sentido general de la palabra. Todo cuanto se incline por ahí, todo cuanto se incline por la astrología, la nigromancia, la taromancia, todas esas ciencias que nosotros
hasta cierto punto mucha gente le llama ocultas. Nunca han sido ocultas porque estuvieron en la gran civilización Atenas, greco-babilónica y también en la cultura egipcia. Recuérdate que hay una parte muy dura en la Biblia cuando Moisés precisamente va a buscar lo sagrado, lo divino. El pueblo estaba haciendo todo lo contrario, invocando, dice que las mujeres se quitaron los aretes, los zarcillos, invocando un Dios en el cual ellos desconocían. Mas, sin embargo, el Dios que Moisés quería darle a conocer, ellos no lo querían conocer. Sí, sí, claro, sabemos la historia, pero cuéntenos la suya. Bueno, la mía sí, Cuéntenos la mía en particular sí. cómo llega a los caminos del Señor y qué pasó viviendo tan cerca de Haití. Fíjate, esto no es una influencia. Esa parte no fue una influencia, porque yo recuerdo que teniendo 8 o 12 años, yo era el secretario de una bruja que llegó a mi casa. Una persona que conocía los mundos desconocidos, que mucha gente no entiende, y yo era quien le prendía la vela, le tostaba el maní, le agarraba el café. El asistente personal. Y mi mamá se apresuró a darme la famosa zorra. Y la señora dijo que no, ese es en quien yo tengo mi confianza. Pero no hablaba la señora, hablaba la legión de demonios que esta señora tenía detrás de ella. ¿Se entiende? Y como yo procedía de un colegio católico, pues yo conocía a toda esa gente. Entiéndase y llámese como se llame, tanto en la cultura negroide como en el sincretismo religioso, nosotros sabemos qué pasó con los Ogún, con los Batalá, con todas esas cosas que influenciaron mucho en mi vida personal e influenciaron también en mi vida espiritual. Sí, sí, es evidente que tuvieron que influenciar de alguna manera cuando ya vino el cambio. Ellos lo reclamaban porque por aquí pasó Liz y nos contó sobre eso. Si no lo han visto, busquen los videos de Liz, cómo ella salió y todo ese proceso de su vida y el ocultismo. Muy duro, porque también yo recuerdo que también aparte de eso, voy a mencionar una palabra aquí que la gente desconoce. La filosofía esotérica Maharishi enseña al hombre a descubrir los poderes ocultos que tenemos nosotros con nuestra glándula pineal. Y estuve también muy inmerso a eso. O sea, que aparte de la parte idolátrica de mi familia, también una vez yo estuve en Venezuela y tomé eso. Sí, tengo entendido que se abren muchas puertas. Y cuando se abren esas puertas, no son puertas espirituales, son puertas de la conciencia cósmica y de la metafísica. En ese sentido, por ende y por consiguiente, usted se va involucrando. Y voy a recalcar aquí, mucho cuidado con los curiosos que me están escuchando. Ténganse sí, porque cuidado. Hay personas que le dan mucha curiosidad en saber. Bueno, yo soy parte de ello. Yo busqué mucho por curiosidad el que me dijeran el futuro, leerme muchas barajas y todo eso. Pero no estamos hablando de mí. Yo quiero escuchar su historia. Sí, eso es parte también del sincretismo y es parte de nuestra cultura, porque la gente no entiende el asunto de los horóscopos. Los horóscopos fueron escritos en un tiempo para ciertas personas, ciertas y determinadas personas de algún tiempo. Las estrellas influían según la cartomancia de los egipcios y esas cosas. En esa cultura, en ese tiempo, descubrían ciertos secretos, de ahí nacen los distintos horóscopos que hay en el mundo, el occidental, el oriental, el chino, y ya tú sabes, la gente se va y por curiosidad también la gente cree que su suerte está destinada y que su suerte está al lado de ese tipo de filosofías. Sí. Mas, sin embargo, la Biblia nos reclama que seamos cuidadosos con esas prácticas que alimentan el egos, donde la propia palabra de Dios tiene como finalidad desinflar el ego, convertirte en humilde y hacer que tú camines un proceso de santidad.
eso se manifiesta. Yo recuerdo una anécdota muy importante. Yo viví en una casa en Santo Domingo en mis primeros inicios en la universidad, 75, 78, sin pagar un centavo, porque me acompañaban las 21 divisiones y yo sabía cómo se preparaban esos altares porque ya lo tengo de las raíces, de niño. Y descubría cosas. Y esto no es la clarividencia y la infraclarividencia que uno posee, se va por el otro lado. Porque nosotros sabemos el sentir del subconsciente del cerebro, cómo se manifiestan ese tipo de cosas. O sea, la gente dice, un adivino, un brujo, nos da diferente connotación. Mas, sin embargo, es un don que al desviarse para la parte del enemigo se convierte en una forma de manutención personal y vistiéndome de tal o cual color, atrayendo ciertas y determinadas energías, de por sí negativas también. Negativas porque eso nunca te le proporciona nada nuevo, ni nada óptimo, ni nada excelente a nuestra vida espiritual. Pero ¿tiene alguna anécdota que usted me pueda contar que le haya ocurrido y haya aprovechado esas virtudes y esos conocimientos que usted tenía en algún trabajo o en algún evento? No, de que funciona desde el punto de vista físico, porque mientras estuve en ese camino, no codicié ninguna mujer. Tenía como una atracción hacia las mujeres. La parte atractiva de esta parte es la siguiente, o sea, hay ciertos y determinados perfumes, ciertos y determinados ritos. O sea, el famoso hombre que no tiene que enamorarse, que le gusta a todas. Y yo recuerdo un señor que en mi pueblo, lo voy a mencionar aquí, Faustino Ramírez, me decía, pero ¿cuándo te voy a ver sin la copa en la mano y con una mujer debajo del brazo? Que es lo que arrastramos las personas que conllevamos todos esos espíritus, porque a la mujer es lo que más le atrae ese tipo de cosas, los perfumes, los olores, la fragancia, esas cosas. Y eso lo que me metió fue en problemita. 5 matrimonios, y este matrimonio que actualmente tengo, se tambalea, pero está en la voluntad de Dios de que eso se enderece. Gloria a Dios. Me río, esto es muy serio, pero me río porque el hecho de que 5 mujeres atraerla y wow, es bien difícil para un hombre porque hay hombres que no pueden con una, imagínense. Sí, pero esto no es un asunto de sostenimiento económico, porque para ellos, las personas que estuvimos inmersas en ese tipo de cosas, sabemos cómo vestirnos, qué tipo de perfume nos ponemos y cosas. Y lo que sí desata eso en el hombre es una revolución de lujuria que en nada nos beneficia. No, claro, eso yo lo entiendo. Y sobre todo esa atracción y ese ego que se eleva cuando una mujer elegante y ya varias, donde quiera que usted esté, que llegue, que se le acerquen o que usted llame la atención, que es lo que a la mayoría de personas, especialmente a los hombres, les gusta. ¿Verdad que sí? Pero el atractivo mío era en particular, el atractivo mío no era para que le gustara a las mujeres, sino el atractivo es porque primero por el asunto de los horóscopos y después por la conexión que yo tenía con ese tipo de cosas, pues real, efectivamente yo escasamente me enamoraba, sino todas esas cosas, o sea, tú posees lo que tú atraes lo que tú emites. O deseas. O sea, no necesariamente tienes que desearlo. Distinto lo que es el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, tú trabajas humildemente por algo, tú te vas acercando al camino del espíritu y el espíritu te va indicando qué es lo que real y efectivamente en tu vida te conviene de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y a qué se dedicaba usted ya después de salir de esa etapa de ser, se podría decir, el asistente de esa señora? Sí, pero más tarde todavía me fue un poco fuerte. Yo recuerdo que, como te contaba anteriormente acerca de la hinopsis, yo me dedicaba de cuando en eso venía el listín diario a los pueblos, 11 de la mañana,
Y yo tenía clientes en la cual yo le explicaba qué le quería decir al horóscopo. O sea, me dediqué tan profundamente a eso también que me convertí en traductor e intérprete. Hacía excursiones, llevaba personas a un sitio que se llama Arcajé, Haití, para que conversaran con el enemigo. Servía de traductor. Como yo hablo francés y hablo el creol y hablo el patuá, pues yo transportaba esa mala energía que el enemigo le decía a la gente sobre los sacrificios que tenía que hacer. Y tengo una anécdota muy particular. Muy bien, la escuchamos. Bueno, yo llevaba a una persona que, no, por razones de prudencia no vamos a mencionar su nombre, era pequeña, e hizo un robo en un banco. ¿Tanto así? Y llegué a sacarme hasta un agente del FBI. Me dijo, pero es cierto que la brujería existe. Digo, bueno, usted también quiere conseguir lo que ella consiguió. Vamos al Cajé Haití. Y con decirte que cuando él vio la verdad, la gente tiene una mala creencia acerca de qué es el enemigo, que el enemigo tiene cacho, que lo pintan de rojo. No, 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 es tan buen mozo como los buen mozos. Muy elegante. Y es tan atractivo como las cosas. Y todo lo que atrae, la gente va a los mundos desconocidos sin saber las consecuencias que eso. Cuando esa señora hizo lo que hizo en Puerto Rico, entonces yo me saqué un agente del FBI que me invitó a un restaurante y lo llevé donde quedó. Pero él no tuvo valor, porque Sí, la porque verdad muy es mala de ver. Así dice mi madre, la verdad La es mala verdad de es ver. mala de ver. Cuando se hizo la invocación de 1 a 3 de la noche, el Señor sintió en su corazón que él no era partícipe de eso. Y se mandó a correr desnudo y duró desde las 3 de la mañana hasta las 7, desnudo por un río, salió al pueblo y me agarró por un brazo y me taraqueó y me dijo, pero regréseme a República Dominicana que yo no aguanto esto. Wow, es increíble esa situación, pero usted es muy fuerte porque llegar a ese extremo. De No verdad solamente que esos extremos, la sí. gente conjeturaba en ese tiempo, que en ese tiempo estaba muy de moda. Mi hija lo que tenía era como 10, 11, 12 meses. Y la gente, déjate de estar yendo a Haití, que es posible que esa persona boricua lo que te quiere es robar a la niña. Yo sabía en lo que yo estaba, yo sabía qué estaba haciendo. Tenía conciencia del tipo de cosas que las personas consiguen con ese tipo de, cuando van a ese tipo de Sí, sitios. yo tengo conocimiento porque mi hermano mayor, él visitó esos lugares y le dijo, claro que sí, yo te hago millonario, pero tú tienes que darme la polca más grande que hay en tu casa. Mucho cuidado con ese Y lenguaje. o sea, él de una vez supo que era mi mamá. Y él dijo, no, está bien, gracias. No quiero entrar en eso. Él de una vez identificó que era mi madre y no fue capaz de hacer eso. Algo Pero más trágico, yo vi un señor negociar ese tipo de cosas allá en Ocay. Porque Ocay es una cosa y Arcajel otra, porque para tú ir al Arcajel tienes que pasar por Ocay. Es el segundo centro de espiritismo y brujería centro idolátrico más grande del mundo. Ahí tú encuentras políticos, hombres adinerados, gente de clase media que necesita y quiere forzar la suerte. Y nosotros entendemos por la palabra que la suerte no se forza, porque la propia palabra dice, tú sustentas mi suerte. La persona no sabe el idioma que habla el enemigo cuando te pide un pollito, la gallina, la ovejita más grande, la paloma más sencilla, y con eso hay que ser cuidadoso. muy Le hacemos esta cuidadoso. advertencia a la gente que esté escuchando este programa, que sean cuidadosos. Sí, gracias por decirlo, porque en realidad tenemos muchas personas, no solamente cristianos, a nosotros también Y nos gente que ven. ignora ese tipo de consecuencias. Sí, claro, personas inconversos debido a como yo era cantante, bueno, soy cantante, pero ya no de la música secular, me siguen muchas personas del mundo, por decirlo de alguna manera, y qué bueno que usted dice eso, porque así hay peloteros que buscan el ocultismo, muchas personas y creen que no es malo, porque se confunden, porque tienen un nombre de una virgen, tienen un nombre de una santa, que fue santa, que no sé qué, se confunden en eso, y qué bueno que usted lo dice.
¿Y qué más nos puede decir con respecto a eso de su vida pasada, antes de venir a Cristo? Porque es muy importante saber cómo usted salió de todo de ese mundo de oscuridad y el Fíjate, proceso. no fue fácil. No, no creo que Yo haya sido estaba fácil. pasando por un proceso en la cual se me había muerto una hija y yo le estaba reclamando a Dios. En eso estaba Radiovisión Cristiana. Y la primera vez que Radiovisión Cristiana fue a colocar un repetidor en la isla de Caicos, pues yo fui el traductor, porque dejaron los traductores y los técnicos eran estadounidenses. Pero no es fácil ese proceso, salir de ese mundo de marasmo, ese mundo de engaño, ese mundo de ignorancia, producto de las cosas que tú notas en las distintas familias dominicanas. Entonces, ¿qué pasó con su hija? ¿Estaba enferma? Bueno, la hija mía nació con leucemia monocítica pura. Ok. Entonces ya en el 91 su mamá optó por divorciarse de mí. Yo me caso con quien era mi amante, que Dios la bendiga en este momento, allá en La Jabón, María Cristina Devers. Y reconozco que después de haber tenido un primer hijo con ella, Dios le estoy pidiendo a Dios, estoy mendigando una hija. Y era lo que veníamos conversando. Donde lo humano termina, Dios comienza. Así es. Repito esto, donde lo humano termina. Cuando yo tuve que dar rodillas, porque había un compadre mío que me había regalado un radio y que pusiera la mano y decirme radio, para que Dios me concediese esa hija. Dios hizo el milagro. Amén, qué bueno. Y hay una particularidad. Yo recuerdo que esa persona, la mamá de la niña, tenía la TMX. Y yo duré abstemio sin tener sexo, entre otro don que Dios me ha concedido, un promedio de 11 meses. Y luego en una revelación al Espíritu, Dios me mostró la niña. Y mi mamá era particular. El día que esa muchacha nazca, ese hombre se vuelve loco. Porque yo traía conmigo un trauma de la muerte de mi primera niña. Yo aspiré en la vida a tener 8 hijas. Y que cuando fueran grandes, yo ver los 8 novios o los 36 enamorados que tenían cada una. Wow. Y Dios en su misericordia, que bendigo a mi hija desde este momento, Elaine Nicole Carrasco Devers. Amén. Una muchacha con todo mi temperamento, todo mi carácter, pero ha sido una bendición de Dios para mí. Señor José, cuéntenos la historia, porque en la introducción yo hablé de que usted llegó a mi casa guiado por el Espíritu Santo. Cuéntenos ese momento, qué usted sintió y cómo pasó eso que fue direccionado hasta mi casa. Sí, muchísimas gracias, Candy. En el mundo espiritual tú tienes que tener muchas cuentas sobre las indicaciones que le está haciendo el Espíritu. Resulta ser que yo siempre, casi a final de mes, hago 4 días de ayuno. Y en el 4.º día de ayuno yo voy, después que rompo el ayuno, voy caminando y cuando alguien me dice que me siente, yo comienzo a ver esta espiral. Primero un espiral y luego después esa casa con cortinas crema y muebles grises y 5 mujeres. Y algo me decía Yamilé, como comenzó a decirme el nombre. Y los profetas somos cuidadosos con ese tipo de cosas. Seguí caminando hasta encontrarme y cuando sentí que se estaba orando, entonces yo desde la escalera comencé a levantar mis manos, retomando la misma oración que se estaba haciendo. Y gracias a Dios, también en el momento en que yo entro y digo una palabra, la persona tiene ya el aceite de la unción por la cual tú fuiste ungida. Y como la persona sintió un poquito de temor, yo dije, échame el aceite a mí, que yo tengo 4 días orando. Y cuando te puse la mano derecha, y vamos a hacer un paréntesis aquí, escasas y privilegiadas personas podemos poner la mano sobre el cuerpo de una persona. Las manos tienen que ser santas. Porque el proceso que tú viviste en ese momento y la angustia que tú estabas pasando, ahí mismo cogiste, te arrodillaste y comenzaste a orar, a orar. Yo te decía, agradece
agradece. El Señor te dice que retome tu camino. El Señor te unge en este momento. Palabras no de mi intelecto, ni de prudencia, ni mi sabiduría. Son palabras del Espíritu Santo que se quedarán en tu casa por siempre y para siempre. Amén. Señores, si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte, te invito a darle a la campanita, a compartir este testimonio impactante. Señores, se ha hablado de todo y la gloria y la honra sea para Dios. Yo sé que muchas personas se van a ver identificados con este testimonio porque hablamos del ocultismo y la gente piensa que es normal buscar otro camino que no es el Señor, y ahí es donde se confunden y pierden el hilo, por así decirlo. Yo quiero que usted ahora nos cuente cómo aceptó a Cristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Interesantísimo. En ese proceso yo me fui a Santo Domingo y en una iglesia que se reunía en el Coliseo de boxeo, un proceso duro, hice una de las prácticas más incesantes que pueda haber, un espectáculo. Me levanté por encima de las personas, levité y me mantuve en el aire por espacio de 19 segundos y luego bajé donde estaba la pastora. La pastora, con su sentido de discernimiento, solamente me puso la mano sutilmente en la cabeza y yo me fui bajando. Me fui bajando. En eso ahí duré aproximadamente como 4, 5, 6 horas llorando, arrepintiéndome, rompiendo y la gente orando alrededor de mí. Luego la pastora me trajo aparte a las 2 de la mañana. Esa fue una conversación de 2 horas, sugiriéndome, de acuerdo a los libros de Rebecca Brown, Maldiciones sin quebrantar, cuál sería mi vida espiritual de ahí en adelante, y que Dios tenía un propósito conmigo y que mi vida debía dejar de dar un giro de 360 grados. Que Dios bendiga a esa pastora. Sí. Sí, porque hay personas que pasan... Patricia Meliá de Larancuén. Porque es una señora que tiene una visión de lo que es la cosmogamia del Espíritu Santo y los propósitos que tiene el Espíritu Santo con las personas que somos elegidas, mas sin embargo tomamos otro rumbo y otro carril. Y fue impactante gravitar, moverse así en el aire, y me imagino para los feligreses que estaban en ese lugar, eso fue como para salir corriendo. Atónicos, porque la gente entiende que ese tipo de cosas son demoníacas. No son demoníacas, son prácticas orientales que están ahí en la metafísica, que están ahí en los libros de Kama Sutra, que están ahí en muchísimas literaturas fantásticas. Y las personas comenzamos a practicarlas sin saber las consecuencias de ese tipo de acciones. Entonces ahí empieza su caminar en Cristo, ahí empieza el renunciar a todo eso pasado. ¿Y le hicieron oraciones de liberación después de ahí? Oraciones de liberación, y después de las oraciones de liberación que fui quedando seco en el suelo, seco, sudores pesados. Entonces la pastora, cuando me ve en el mundo consciente, se sienta conmigo desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Cierta recomendación, porque ella, una persona con un discernimiento espiritual, vio todos los procesos por los cuales yo había pasado. Y déjame decirte algo, procesos que me ahogaron en el alcohol, procesos que me ahogaron en muchísimas formas maníacos depresivas, y procesos también que me causaron una enfermedad que casi la tenemos en el suelo, que es la bipolaridad. Porque tú sabes que las personas bipolares tenemos una dimensión espiritual por encima de lo común. O sea, cuando nos metemos en propósito, vemos los demonios en vivo. Sí. Y se nos va fortaleciendo el discernimiento espiritual. Dios mío, qué proceso, muy fuerte, y yo sé que cuando nos oran liberación uno queda sin fuerza como postalita.
al principio me tocó vivir eso, fue muy fuerte. El proceso de liberación que yo tuve que vivir para salir también de eso que fue abrir muchas puertas, de visitar muchos lugares y de leerme de buscar el ocultismo. ¿Cómo se siente ahora? Dígame, ahora en la actualidad, ¿cómo está su vida en Cristo? Liberado, feliz y sutilmente manejado por la cordura del Espíritu Santo. Amén, amén. En lo económico ha tenido altas y bajas. Yo quiero que nos cuente, porque hay personas que temen venir a Dios porque dicen, no, porque en Dios le va mal. A mí me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. No es asunto, dicen. no es asunto de que nos iba mal, de que nos iba bien, de que nos iba regular. Lo que yo sí sé que ahora, contando con Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, mi vida es óptima y mi vida es excelente. Nada mendigo, nada pido. Solamente doblo mis rodillas a las 3, a las 5 y a las 10 de la mañana. Amén, amén. Gloria a Jesús. Yo quiero que usted nos dé un mensaje de fe, un mensaje de aliento a todo el que nos escucha. Bien. Recuerde una palabra que hay escrita. Cercano está Jehová del que lo invoca de veras. Así como usted tenía anteriormente el coraje de invocar esos malos espíritus, invoque a Dios en este momento. Arrodíllese delante de la presencia del Altísimo. Reconozca que Él es su creador. Reconozca a Jehová en todos sus caminos. Y su vida va a reverdecer, igual como reverdeció la vara de Aarón. Amén, amén. Señores, esto ha sido todo por hoy. Que pasen una excelente noche. Que Dios te bendiga. Quiero agradecerte nuevamente por estar aquí. Gracias, Cándida. De verdad que sí. Nos vemos en la próxima entrega. Relatos de Fe. Bye, bye. Ok, Dios les bendiga.